Buenas tardes, mi nombre es Mari Lozano, soy enfermera, especialista en cuidado intensivo, en docencia universitaria, también tengo un diplomado en electrofisiología. Hace casi 20 años trabajo en la Fundación Clínica Chayo y hace aproximadamente 10 años soy una de las enfermeras del servicio de electrofisiología. Hoy les vengo a hablar un poco porque los que trabajamos en estas áreas de intervencionismo sabemos que en 20 minutos lo que podemos es tocar por encima sobre ciertos temas, porque si fuéramos a hablar de intervencionismo, yo creo que como en un fin de semana alcanzaríamos a tocar un poco sobre estos temas. Vamos a hablar entonces sobre las nuevas tecnologías en electrofisiología, pero lo que quiero hacer es un abordaje desde lo más simple a lo más complejo, y en todo esto pues tenemos los enfermeros una participación muy activa. Pero me voy a quitar la chaqueta porque me dio calor. Entonces, inicialmente lo que quiero es hablarles sobre el enfermero y específicamente vamos a hablar sobre el enfermero de electrofisiología. Para llegar a hablar del enfermero de electrofisiología no debemos recordar que la enfermería es una ciencia y que la ciencia no es más que ese cúmulo de conocimientos que se van adquiriendo a través del tiempo y que lo que tienen en cuenta es toda esa parte que observamos y que también interiorizamos, racionalizamos. Que estos conocimientos en enfermería es lo que nos ha permitido a nosotros como profesión crecer, empoderarnos y crear competencias que van desde lo general hasta lo específico y así podernos introducir en los diferentes campos de acción que se han venido abriendo con el crecimiento de la medicina en general. Sabemos que actualmente la tecnología llegó para quedarse y nosotros no podemos ser ajenos a todos esos avances tecnológicos que se han venido presentando a lo largo del tiempo y que enfermería obviamente tiene que estar a la vanguardia porque realmente es el enfermero el que recibe al paciente desde antes que conozca al médico, ¿sí? Nosotros somos quienes preparamos al paciente, nosotros somos quienes acompañamos al paciente durante todo su proceso de su procedimiento, de su hospitalización, y somos los enfermeros quienes nos encargamos de dar esas recomendaciones en el posoperatorio inmediato y hacerle seguimiento. Entonces nosotros debemos estar siempre a la vanguardia de todos estos avances que se vienen presentando pues, en la medicina. ¿Con qué finalidad? De cuidar al paciente, de que esta tecnología aplicada de una manera adecuada ofrezca los mejores resultados para que el paciente se pueda reincorporar a su entorno. Entonces, vamos desde lo básico, el electrocardiograma. Es algo muy simple, pero resulta que sí, el electrocardiograma está mal tomado, el diagnóstico también es errado. Entonces, ¿y quién toma los electrocardiogramas? Enfermería, ¿cierto? Entonces, de registros electrocardiográficos se vienen hablando desde el año 1887. Entonces comenzamos con un electrocardiograma que captura el registro electrocardiográfico del momento en que es tomado. Después, en el año 1966, el señor Norman Holter se idea el registro de electrocardiograma durante periodos de tiempo prolongados. Entonces, que pueden ser 24, 48, 72 o incluso 7 días. ¿Esto con qué finalidad? De dar más tiempo de monitoría y ofrecer un diagnóstico. Entonces, para nosotros en la institución llega Nuvo, que pues fue creado o fue lanzado al mercado en el año 2018, pero a nosotros nos ingresa hasta el año pasado. ¿Qué es el Nuvo? Es un monitoreo electrocardiográfico de 30 días. Entonces, es ese textil que estamos viendo. ¿Cuál es? Ok, es este textil que estamos viendo que nosotros le llamamos que es un chaleco, al cual se le conecta una grabadora de Holter que el paciente debe cargar todas las noches
y esta grabadora se conecta al chaleco y monitoriza los eventos electrocardiográficos del paciente durante 30 días. ¿Qué pasó si ese paciente a la semana dijo, no, es que yo tuve un síncope, yo me sentí muy mal? Si tenemos este paciente monitorizado en ese momento, pues se puede hacer la descarga de la información parcialmente. Y luego igual se continúa con su monitoreo. Y otro de los estudios que se realizan, pues es la prueba de masa basculante, que esta pues se viene realizando desde los años 40, que es específicamente para el estudio de síncope. ¿Por qué les quise hablar primero de estudios de pruebas diagnósticas? Porque para poder llegar a lo más complejo, primero tenemos que tener un diagnóstico. O sea, el paciente no llega sin haberse estudiado a decir, yo tengo una fibrilación auricular. Tuvo que existir antes una prueba diagnóstica que lo diagnosticara, ¿no? Entonces, lo primero que se inventó fue el marcapasos. Este marcapasos se viene hablando de estimulación cardíaca desde los años 1932, pero es hasta el año 1958 donde en Estocolmo se implanta el primer marcapasos. En el año 1958, aquí en Colombia, el doctor Jorge Reynolds, que es nuestro ingeniero, también pues empezó a hablar de marcapasos, que esta es la imagen del sacerdote a quien se le colocó. Aquí lo que hicieron fue que colocaron los electrodos de estimulación dentro del corazón, pero la batería de marcapasos era una batería de carros externa. Después siguieron innovando y llegamos a este punto que seguíamos teniendo una batería un poquito más chiquita, o mucho más chiquita, mucho más fácil, portátil, fácil de llevar, pero que el paciente estaba canulado igual de manera externa, o sea que el riesgo de infección era muchísimo mayor. Esto que vemos acá pues era la batería externa y esto que vemos acá es el carrito donde se transportaba en su momento el sacerdote su batería de marcapaso externa. Hasta que llegamos a esto. En 1958 este fue el primer marcapasos que implantaron, pero tuvieron muchos problemas de longevidad de la batería. Entonces a este primer paciente que se le implantó el dispositivo vivía de recambios en recambios y ya después empezaron a salir los marcapasos con batería, con material de litio, ¿sí? Y batería de litio, que empezaron a ser más longevos. Y acá ya vemos que los marcapasos empiezan a ser mucho más pequeños, empiezan a incluir muchos más algoritmos que permiten que sea lo más fisiológico para el paciente. ¿Qué es lo más fisiológico? Que permite que respeta el ritmo intrínseco del paciente. En el año 2013, entonces sale el Micra. ¿Qué es el Micra? Es un marcapasos sin electrodos, libre de electrodos. Este llegó aquí a Colombia, bueno, a nuestra institución llegó en el año 2021. Entonces aquí vemos, este es un marcapasos normal, que tiene su generador, que el generador pues es también la batería, ¿no? Tiene unos electrodos que se posicionan dentro del corazoncito y aquí vemos la imagen de cómo queda implantado el Micra dentro del corazón. En este momento solamente Micra está siendo distribuido por Medtronic y esta es la radiografía. Lo que pasa es que la imagen no es muy clara. Esta es una radiografía de uno de nuestros pacientes en el posoperatorio del Micra. Vemos que la silueta cardíaca está completamente libre de electrodos. Es una muy buena tecnología, es un muy buen dispositivo, pero tiene varias cosas que no son tan chéveres, dentro de esas cuales es muy costoso. Es muchísimo más costoso que un dispositivo, un marcapasos convencional. Podemos hablar de 4 o 5 veces el valor. Segundo, tiene una longevidad aproximada de 10-12 años. Chévere, ¿no? Lo mismo que los marcapasos normales, pero resulta que cuando esa batería se acabe, ¿qué vamos a hacer? No hay un mecanismo todavía o hasta este momento para extraerlo. Entonces, si yo que tengo 32 años me ponen un marcapasos, dentro de 12 años tendría 44, necesitaría otro marcapasos. A los 56 años necesitaría otro marcapasos. Entonces estaríamos, en este momento, si lo visualizamos, estaríamos tapizando todo el ventrículo de Micras. Entonces no es la primera opción para una persona joven. No es la primera opción para una persona que tenga una
tenga accesos vasculares permeables. Pero si la persona no tiene accesos vasculares, ha ido de infección tras infección, si es una persona que no es muy adherente a las recomendaciones que se dan, porque sabemos que el marcapasos permite que las personas se reincorporen a su vida normal, pero también sabemos, las personas que trabajamos en el área, que sí debemos tener una serie de cuidados, lo cual van a favorecer que mantener la integridad de estos cables, ¿sí? Los marcapasos se están implantando en este momento desde bebés recién nacidos hasta adultos. Hace 2 semanas hicimos un implante a nuestra paciente más viejita que tiene 110 años. O sea, y tiene una muy buena calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando a un niño le ponen un marcapasos si tiene 5 años? Quiere decir que cuántos implantes va a requerir a lo largo de su vida. Van a ser muchos, ¿cierto? Entonces, de eso le voy a hablar más adelante porque me adelanté. Entonces, estábamos hablando del marcapasos, que fue el superinvento del año 1958, que fue el primer implantable, y después en el año 1980 en Estados Unidos implantan el primer CDI. ¿Qué es un CDI? Un marcapaso con terapia de desfibrilación, que cuando el paciente se está muriendo porque hizo una TB o porque hizo una fibrilación ventricular, pues entra y lo rescata. Los CDI realmente no han tenido muchísima evolución, tal vez han disminuido un poquito de tamaño porque al tener la opción de desfibrilación se requiere una batería grandecita para que a la primera descarga el paciente no se vaya a agotar, ¿sí? En el año 2009 entonces inventan un nuevo sistema que también en Colombia hasta este momento solamente lo tiene Boston Scientific, que se llama Emblem, que es un CDI subcutáneo extravascular. Un sistema chévere si estamos hablando de que el paciente tiene una canalopatía, un síndrome de QT largo y requiere un dispositivo para que en el momento en que le dé la TB no se muera. Pero se queda corto en que si el paciente necesita estimulación, no lo va a estimular porque es un dispositivo completamente extravascular. Entonces, sabemos que los dispositivos habitualmente se ubican acá en la zona, no sé, infraclavicular, ¿sí? El Emblem se ubica en la línea medio axilar izquierda y viene con un electrodo externo, pues externo porque no va por dentro del corazón, para hacer la terapia de desfibrilación. A nosotros esta tecnología, a nosotros como institución, nos llegó hacia el año 2016-2017 más o menos. Es un poquito grande, es un dispositivo que ustedes se los ven a los pacientes y es bastante aparatoso, o sea, se nota mucho. Los CDIs, aunque son grandes en los pacientes que son rellenitos, siempre pasa, sí, alcanza a pasar desapercibido. Bueno, entonces, ¿qué más hacemos? Como lo que le venía diciendo, entonces el niño de 5 años le implantaron el dispositivo, a los 40 años esos electrodos tienen 35 años y se empezaron a dañar. Pues nosotros como instituciones ofrecemos la extracción de electrodos con láser Alzheimer, que es una vaina que alrededor emite unos rayos de láser que se supone es menos traumática para poder hacer las extracciones de los pacientes. Entonces, por disfunción de electrodos o porque el paciente tiene una endocarditis y necesitan sí o sí que le saquen todo el sistema. Entonces, tenemos esta tecnología también que somos referentes a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. También tenemos tratamiento para las taquicardias, tenemos mapeos tridimensionales. Nosotros como institución, porque en otras instituciones ya lo estaban haciendo antes, hace como 15 días inauguramos el Ensayo X, que son catéteres de ablación que ofrecen muchísima más seguridad al paciente y con resultados a largo plazo, muchos más. Exacto, eso. También manejamos 2 tecnologías, una es Ensay, que es Ensay X, la otra se llama Carto. Los catéteres de ambas tecnologías van como muy a la vanguardia, o sea, si iPhone sacó el 16, ya la otra semana Samsung va a sacar ellos van más o menos así. Y también hacemos ablación con frío, que esto, digamos que en lo que respecta a ablación era como lo más novedoso
tiene sus limitaciones, el nivel de éxito es igual que con la radiofrecuencia normal y esta semana innovamos en tecnología. Entonces empezamos a hacer ablación mediante campos electromagnéticos pulsados. Resulta que la ablación es una quemadura controlada, localizada. Pero esta tecnología, yo digo que cuando aplica el pulso lo que hace es como una cardioversión a la célula y la mata. Entonces, ¿qué hace? Produce la muerte celular a través de pulsos eléctricos de alto voltaje y corta duración, provocando el daño tisular por un mecanismo que se llama electroporación. Mucho más corto el procedimiento, es esta florecita, el catéter de ablación. No utiliza mapeo 3D y son menos las complicaciones que se presentan al paciente. Entonces ellos lo que primero llegan es que el riesgo de que el paciente presente fístula triosofágica es muchísimo menor porque no estamos aplicando calor. Un catéter muy costoso, un procedimiento muy bonito, la ablación de las venas pulmonares porque ahora solamente, en este momento solo está diseñado para hacer ablación de venas pulmonares, que es lo que trata la fibrilación auricular, ¿sí? Lindo. Esperemos los resultados. Estamos innovando, estamos ofreciendo lo mejor a los pacientes. Se demoró el primer procedimiento 17 minutos, el segundo demoró 20 minutos, que eso en mi institución es súper rápido porque nosotros realmente siempre vamos muy lentos. O sea, nosotros lo que se demora el paciente, ¿sí? Pero esto fue, o sea, nosotros a las 10 de la mañana estábamos sacando un paciente de sala cuando normalmente, por muy bien que nos vaya, lo sacamos a las 12. Pero así que diga, uy, ¿les rindió? A las 12, no, a las 10 estábamos sacando un paciente, a las 12:30 estábamos sacando el segundo paciente. Entonces, súper bien, menos ACT. Nos contaban las personas expertas en esto que lo único especial es que toca pasarle un bolo de solución salina de 1000 centímetros antes de comenzar para evitar como la hemodilución, la hemólisis, muchas gracias, pero realmente la tecnología a mí me dejó impactada y yo no soy fácil de impactar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que le ofrecemos a los pacientes con la finalidad de mejorar su calidad de vida, de que sean más longevos y pues obviamente en todo este proceso, aunque ustedes dicen, pero pues, ¿y enfermería qué? No, enfermería en todos estos procesos lo es todo. Entonces, eso era lo que tenía para mostrarles.